Ya. Bien, gracias. Seguimos. Entonces, ya tenemos definido el salario de acuerdo con el precio de la fuerza de trabajo, que se vende bajo estas condiciones para mantener a la fuerza de trabajo como mercancía. Bien. Ok, entonces, ahora, si ya la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía, automáticamente va a surgir algo que es un poco evidente y es, son los mercados de fuerza de trabajo. Entonces, nótese que los mercados de fuerza de trabajo solo pueden surgir en el momento que, por obvias razones, por definición, la fuerza de trabajo se vuelva mercancía. Si la fuerza de trabajo no fuera mercancía, no habría mercados de fuerza de trabajo. Y obviamente, ¿qué son los mercados de fuerza de trabajo? Son mercados donde se ofrece y demanda fuerza de trabajo. Se ofrece y demanda la mercancía, fuerza de trabajo. Uno dirá, bueno, esto es medio tautológico, es obvio, o sea, si ya la fuerza de trabajo es mercancía, tiene su mercado, ya, está bien. Pero hacemos esta aclaración más que nada para que entonces se vea lo que puede volverse bien incorrecto, no hablar del mercado de trabajo. O sea, si uno es riguroso con los términos, en realidad no estaríamos hablando del mercado de trabajo, sino del mercado de fuerza de trabajo. Porque lo que se vende no es la actividad, lo que se vende es la capacidad para hacer la actividad. ¿Y por qué lo que se vende es la capacidad? Porque las personas que están vendiendo fuerza de trabajo no tienen medios de producción. Entonces, lo único que pueden vender son sus capacidades que están en su propio cuerpo, en su propio ser. Y eso más, que pueden ser capacidades limitadas, porque a veces pasa que las personas sufren un accidente y pierden ciertas capacidades. Pero ¿qué sucede? En pocas palabras, eso es lo que se negocia, no se negocia el trabajo. Entonces, lo justo es hablar de mercados de fuerza de trabajo, donde se negocia la mercancía fuerza de trabajo y donde, obviamente, el valor de cambio se refleja en el salario. Se refleja en el salario. Entonces, pues claro, aparte de que se negocia la mercancía fuerza de trabajo, resulta ser que el valor de cambio se refleja en el salario. Listo. Ok. Entonces ya tenemos definidos los mercados de fuerza de trabajo. Podemos ahora pasar a definir los diferentes tipos de salario que se pueden encontrar en una sociedad. Y en particular, vale la pena mencionar que hay un nivel salarial que Marx le prestó bastante atención, y es el nivel salarial en el cual se pueden garantizar ciertas condiciones para la fuerza de trabajo, aparte de que se mantenga como mercancía. Aquí voy a hacer una adaptación de los conceptos que hemos hecho en materialismo histórico. El abordaje literal que hace Marx no es el que voy a seguir yo, él hace un abordaje de otro estilo, pero yo quiero empatar los conceptos de salario con lo que vimos en su momento de materialismo histórico, sobre todo sobre población adecuada. Entonces recordemos que habíamos hablado de población adecuada como aquella población que alcanza cierta subsistencia más o menos igual al promedio social, ¿ya? Entonces yo quiero cruzar ese concepto del materialismo histórico con el concepto de salario para plantear en la definición 44 algo que vamos a llamar el salario adecuado. ¿Sí? El salario adecuado. Entonces, si bien este no es un término utilizado por Marx, eso hay que aclarar, es un término que yo estoy proponiendo. Sin embargo, es un término que trata de recoger la intuición de Marx de salario con la intuición de Marx de población adecuada, que él menciona en los Grundrisse y que nosotros después utilizamos en nuestros conceptos de materialismo histórico. Entonces, para más o menos ir empatando conceptos. Entonces, ¿qué vamos a entender como salario adecuado? ¿Ya? Entonces, si alguien quisiera ponerse un poco más ortodoxo, convencional, diríamos que este es el salario que reconoce el valor de la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo, si es una mercancía, también tiene valor. O sea, la fuerza de trabajo requirió de ciertas cosas para existir. Entonces, el salario adecuado es el salario que reconoce el valor de la fuerza de trabajo como mercancía. Ahora, nótese que aquí es un poco confuso plantear qué es el valor de la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo como es mercancía también tiene valor. Eso está ahí, es entendible. Pero después nosotros tendríamos que decir qué determina el valor de la fuerza de trabajo. Y luego tendríamos que preocuparnos de, bueno, ¿qué pasa cuando el valor de la fuerza de trabajo no es reconocido? ¿Qué pasa si un salario está por encima o por debajo de eso? Entonces, para aclarar o hacer un poco más fácil la discusión de esa misma temática, planteo este concepto de salario adecuado. Entonces, vamos a decir que el salario adecuado es el salario,
¿sí? Para hacerlo un poco más fácil la discusión. Salario que permite adquirir, ¿ya? Pues que permite adquirir permite adquirir los objetos, ¿sí? ¿Cuáles objetos? Los objetos con valor de uso necesarios, o bueno, los productos necesarios para que quienes ofrecen fuerza de trabajo ofrecen su fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, para que quienes ofrecen su fuerza de trabajo puedan reproducirla de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir de forma adecuada? O sea, esto empata con la noción de población adecuada, de que tenga una subsistencia más o menos aceptable dentro del promedio social, o sea, en términos sociales más o menos aceptable. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Entonces, implica que este salario cubre los puntos. Entonces, vamos a seguir aquí a Marx, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos el salario adecuado, que de hecho lo vamos a escribir de la siguiente forma, o sea, vamos a ponerle W sub A y J, ¿ya? Entonces, W sub A y J va a significar el salario adecuado del individuo Y haciendo la actividad J, y vamos a ponerle los siguientes componentes, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle, primero, que este salario debe cubrir la subsistencia del propio trabajador o de la propia trabajadora, ¿ya? Entonces, debe cubrir, por tanto, primerito la subsistencia individual de quien va a trabajar. Esto es un tanto obvio, o sea, es decir, si el salario ni siquiera logra cubrir la subsistencia de quien va a trabajar, entonces evidentemente esa persona que va a trabajar no va a poder reproducir de forma adecuada su fuerza de trabajo porque se va a ir muriendo de a poco, ¿ya? Entonces esa es la primera componente del salario, al cual le vamos a poner W sub de subsistencia, ¿ya? ¿De acuerdo? W sub I, o sea, subsistencia del individuo, ¿ya? Y J. Entonces la primera parte, la subsistencia individual de quién va a trabajar, lo cual es un tanto evidente porque caso contrario ese individuo se va a morir de hambre y no va a poder no va a poder sobrevivir siquiera, pero va a poder trabajar, ¿ya? ¿Estamos bien con la luz? Veamos. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí. ¿Y si se ve también la pizarra? Sí. ¿Sí? Sí, no hay problema, hasta una hora más y aguanta. Sí, no, imagino que más bien que se oscurece se va a hacer más fácil de ver. Sí, sí. Porque las luces van a ayudar, sino que es la contraluz. Ah, Bueno, sí, un poquito se hace. sí. Pero de que se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, chévere. Igual el audio también, se supone que es lo que también ayuda. Sí, por lo que está cerrado, entonces no hay problema. Chévere, sí. Aparte, nuestro querido público no está haciendo ruido, así que... Ya. Sí, enfócale ahora sí a nuestro querido público. A ver. Solo para Ahí está el famoso público. nuestro famoso público. Ya. Gracias. Ya. Seguimos. Entonces, ya tenemos la subsistencia individual. Ahora, no basta con que se cubra la subsistencia individual para que la fuerza de trabajo pueda reproducirse en forma adecuada. Marx va a plantear también, y esto es bien interesante, que aparte se debe cubrir la subsistencia de la familia de quien va a trabajar. De la familia de quien va a trabajar. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué debe cubrirse la subsistencia de la familia de quien va a trabajar? Componente que, por cierto, le vamos a poner como W, entre paréntesis, sub, ¿ya? Pero en vez de ahí vamos a poner sub F, o sea, es la familia de IJ, ¿ya? Entonces, ¿por qué se debe garantizar la subsistencia de quien va a trabajar? ¿Ya? Entonces, Marx va a dar una razón que es un tanto cruda, dura, pero me parece que bastante cargada de realismo, ¿sí? Con la subsistencia de la familia del trabajador garantizada, se garantiza quién va a reemplazar al trabajador en el futuro, ¿sí? Entonces, con esta subsistencia se busca garantizar la subsistencia de quienes van a reemplazar en el futuro, la subsistencia de quienes van a reemplazar en el futuro
a los trabajadores actuales. Entonces, es un enfoque pues, un poco duro y cruel, porque básicamente, ¿qué está diciendo? Y esto, por eso digo que es cruel, pero cargado de realidad. Resulta ser que aquí te está dando a entender que lo más probable es que alguien que nació en un hogar trabajador seguirá siendo trabajador. Y por tanto, si no posee medios de producción, la persona que trabaja, sus hijos probablemente tampoco tendrán medios de producción, por tanto también tendrán que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y por tanto es necesario mantener desde ya su subsistencia para que en el futuro reemplacen al trabajador. Entonces esto, repito, me parece que es un enfoque muy interesante, cruel, pero muy realista, porque la cantidad de gente que nace en un hogar, de personas que han tenido que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, y después de que de repente se vuelvan multimillonarios, es mínima, si es que se puede decir que existe. Entonces, ¿qué sucede? Naciste en un hogar trabajador, lo más probable es que serás parte de los trabajadores, ¿no? Aunque no te des cuenta, aunque no quieras reconocerlo. Ahora, yo creo que también hay otra condición, que no estoy seguro, pero esta no la he visto en Marx, esta más bien me parece que la voy a aportar yo. Y es que también con la subsistencia familiar le das al mismo trabajador ciertas condiciones de estabilidad familiar. O sea, le permites que el trabajador pueda llegar a un lugar, pueda trabajar y pueda descansar, ¿sí? Entonces, aparte de eso, le das al individuo que trabaja, o sea, dar al individuo que trabaja. Al individuo que trabaja. ¿Qué cosa? O sea, también le das al individuo que trabaja una condición socialmente aceptable dentro de la familia. ¿Ya? Una condición socialmente aceptable dentro de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, esta persona va a tener que llegar a algún lugar a descansar, y al menos en nuestras sociedades actuales, en nuestra civilización, es una costumbre tener la familia, aunque bueno, hay que mencionar que Engels es un aporte bien interesante de cuestionar la familia, porque la familia, según Engels, especialmente a través de la herencia, va perpetuando el proceso de concentración, ¿no? Y pide que ciertos grupos se vuelvan, crezcan, porque solamente ciertos grupos pequeños a través de la herencia mantienen su propiedad, cosa que también critica Piketty. Entonces, ya, dejando de lado esos argumentos, en general yo creo que sí, o sea, también hay que garantizar que la familia del trabajador por lo menos tenga ciertas condiciones socialmente aceptables, porque si el trabajador, encima más que ya garantiza su subsistencia, pero no pudiera garantizar a su familia la subsistencia, podría entrar incluso en un estado de psicosis. Imaginen todo el tiempo estar llegando al hogar y no tener ni para dar la comida a quienes son supuestamente tus hijos, tu esposa o esposo, y eso podría llevar a que el trabajador no logre reproducir su fuerza de trabajo de forma adecuada. ¿Qué más va a mencionar Marx? Entonces, volviendo a lo que Marx menciona, dice que otro elemento de este salario adecuado debe ser aquella cobertura de las capacitaciones mínimas, ¿sí? Entonces, cierta capacitación mínima también debe ser cubierta por el salario. Cierta capacitación mínima para poder emplear la fuerza de trabajo. Poder emplear. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que aparte de que la fuerza de trabajo garantice su subsistencia, es necesario medianamente asegurarse de que la fuerza de trabajo va a poder efectivamente usarse. Y muchas veces pasa que la fuerza de trabajo necesita cierta capacitación. Capacitación que vamos a recoger en el salario CAP, ¿de acuerdo? Entonces este CAP indica la capacitación de la fuerza de trabajo, ¿ya? Ahora, muchas veces este gasto salarial que Marx menciona como componente de un salario que permite reproducir adecuadamente la fuerza de trabajo puede ser un gasto que está externalizado y lo cubre, por ejemplo, el gobierno a través de la educación pública. Entonces digamos que la educación pública como que le ahorra un gasto a quienes originalmente tendrían que pagar para capacitar a la fuerza de trabajo para que pueda ser utilizada. Entonces ese es un punto bien interesante, o sea que uno podría analizar cómo este componente de un salario que estamos llamando adecuado termina siendo externalizado hacia el Estado a través de la educación pública. Lo cual no está diciendo que la educación pública esté mal, para nada, pero lo que se dice es que eso en cierta forma le ahorra ciertos gastos salariales que si no, imaginen, una empresa contrata a alguien, le paga un salario y tendría que cubrir los gastos de capacitación para usar su fuerza de trabajo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque justamente el Estado contribuye a través del pago de la capacitación, ¿eh? Obviamente pensando en un esquema educativo que solo busca crear gente para que trabaje de asalariada, porque si fuera un esquema educativo que buscara otra cosa, entonces obviamente que esto ya se volvería más complicado. Pero bueno, sigamos. Y finalmente, el salario adecuado tendría otro componente que Marx le llama
la cobertura de condiciones histórico-morales. Cobertura de condiciones histórico-morales. ¿Sí? Entonces, hay que cubrir ciertas condiciones histórico-morales necesarias para trabajar en una situación, necesarias para trabajar en una condición reconocida, ¿sí? Socialmente reconocida como adecuada. Socialmente reconocida como adecuada. ¿Cuál es la idea de esto? Reconocida como adecuada. El punto aquí es que para que en una sociedad, pero ojo, por eso se llama histórico-moral, porque para una sociedad en un momento dado, bajo ciertas visiones de qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, resultará ser que lo adecuado es que alguien tenga por lo menos para pagarse el transporte, o sea, que el salario debería cubrir pasajes, en el caso ecuatoriano, ¿ya? O que cubra no solamente el pasaje, sino también uniforme, o sea, trabajes de forma adecuada con uniforme. Muchas veces, de hecho, el uniforme se descuenta a las personas que trabajan, se descuenta del propio salario. Aparte del transporte, el uniforme, que te alcance para darte ciertos, no les llamemos siquiera lujos, a veces ciertos despejes de la mente, te alcance para un fin de semana, etcétera. Es decir, resulta ser que también hay ciertas otras condiciones histórico-morales que necesitas para tratar de considerar que tu fuerza de trabajo se reproduce de forma adecuada. Ahora, esto depende de la época, obviamente. Entonces, en otra época, tal vez, o en esta época, por ejemplo, te debería alcanzar el salario para comprarte, qué sé yo, para pagar la arriendo. Si no puedes pagar ni el arriendo, el salario no te está permitiendo sobrevivir de forma adecuada. Pero tal vez en otras sociedades el arriendo no es suficiente. Tal vez, de hecho, debería pensarse que en otras sociedades lo que la gente busca es vivir, qué sé yo, en los suburbios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos. O pensemos que a veces la gente lo que está buscando es, y ahí viene, ¿no? Depende de la época. Puede ser que en otra época la gente no necesitaba ni el celular. Ahora, en cambio, que tengas un salario que no te permita ni comprar tu celular, que muchas veces sirve para que te sigan llamando por el mismo trabajo, es un salario que no es adecuado. O sea, entonces, ¿qué pasa? Todo depende de esta parte de histórico-moral, depende de la época, depende de qué sociedad analicemos, qué sociedades, cómo esas sociedades perciben lo que es bueno, lo que es malo, correcto, incorrecto, adecuado, no. Y en especial también va a depender, y esto es tenaz, también va a depender del propio poder de la clase trabajadora. En épocas de crisis es normal creer que, bueno, estamos mal, como que se acepta un salario más bajo. Es como que el componente histórico-moral decae. O sea, la gente como que puede llegar a aceptarse, sobre todo si se le trabaja bien desde la parte ideológica. La gente puede terminar aceptando diciendo, bueno, estamos en crisis, tenemos que aceptar un salario más bajo. Cuando tal vez eso no es justo, entre comillas, digamos, ¿ya? Pero el componente histórico-moral puede estar fluctuando incluso a causa del ciclo, ¿ya? Entonces, Marx no recuerdo que diga eso, pero me parece que también se podría pensar en eso. O sea, que tal vez el componente histórico-moral es el que más se mueve con el ciclo. Entonces, en épocas buenas, aceptas o exiges un salario, un componente histórico-moral más alto. En épocas malas, aceptas un componente histórico-moral más bajo. Pero bueno, entonces, recogiendo todo esto, me quedaría, por tanto, que el salario adecuado es igual a la suma del salario de subsistencia individual más el salario de la subsistencia familiar más el salario que se supone que debería cubrir la capacitación y más el componente salarial que recoge los elementos histórico-morales. ¿Sí? Entonces, de aquí la cobertura de condiciones histórico-morales sería W histórico-moral y J. ¿Ya? Entonces, este sería para Marx el salario que podríamos nosotros llamar adecuado y que en cambio, según Marx, este salario refleja o es el fiel equivalente al valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar, la fuerza de trabajo ya se volvió mercancía, ¿ya? Entonces, la fuerza de trabajo se intercambia por dinero. Y esta fuerza de trabajo necesita todos estos elementos, que de hecho también son mercancías, porque para cada uno de estos se necesita mercancía. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el valor de la fuerza de trabajo es creado ¿por quién? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo es creado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los diferentes componentes o para producir las diferentes mercancías que cubren los
que cubren los elementos del salario adecuado. Entonces, ese es el punto, ¿sí? El punto, colegas, es que la fuerza de trabajo se volvió también mercancía. ¿Sí? Esa fuerza de trabajo se vuelve mercancía, por tanto también tiene valor. ¿Y ese valor de qué depende? Desde el enfoque marxista, del tiempo de trabajo socialmente necesario para cubrir la fuerza de trabajo. Y por tanto, el salario adecuado, si quieren, el salario adecuado sería algo parecido al precio directo, ¿sí? El precio directo, recordemos que era justamente el precio proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Entonces, en las mercancías, ¿qué teníamos? En las mercancías teníamos que el precio directo, ¿sí?, de la mercancía es ρ por tiempo de trabajo socialmente necesario, M, ¿ya? Este sería el precio directo, o sea, el precio que cubre o reconoce el tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía. En cambio, podríamos decir que el salario adecuado, ¿sí?, y J, sería igual, si quisiéramos, podríamos decir que es igual a un ρ, sumatoria, ¿ya? Sumatoria de todo lo necesario en la subsistencia. Entonces, ¿qué tendríamos? Subsistencia, tiempo de trabajo socialmente necesario, de mercancías para la subsistencia, por la cantidad de subsistencia, más, no sé qué sería un corchete si quieren, más sumatorio, esta es subsistencia individual y familiar, ¿no? Más el componente de capacitación, tiempo de trabajo socialmente necesario de la capacitación, cantidad de capacitación, y más, continúo acá, más el sumatorio de los elementos histórico-morales, tiempo de trabajo socialmente necesario de lo histórico-moral, cantidad de mercancías que cubren lo histórico-moral. ¿Sí? Entonces, si quieren, esa sería la idea del salario adecuado. El salario adecuado sería análogo al precio directo. El precio directo reconoce el tiempo de trabajo socialmente necesario para cubrir a la mercancía, la producción de la mercancía. En cambio, el salario adecuado sería el salario que cubre el tiempo de trabajo socialmente necesario para la subsistencia individual y familiar, la capacitación y las condiciones histórico-morales, ¿sí? Y obviamente todo eso pasado a dinero. ¿Ya? Entonces, esa sería la idea del salario adecuado. Ahora, al igual que con las demás mercancías, puede pasar que en la práctica el salario que se le paga al trabajador normalmente no es justo igual al adecuado, sino que puede ser un poco más, un poco menos, justo como pasaba con el precio directo. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener un salario de mercado, así como teníamos un precio de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en las mercancías? En las mercancías individuales sabíamos que el precio de mercado, ¿sí? Perdón, el precio de mercado no necesariamente es igual al precio directo, ¿sí? Que en cambio sabemos que sí es directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo mismo podríamos pensar con el salario adecuado. Entonces, el salario adecuado, que se supone que es el que cubre ρ sumatorios de tiempo de trabajo socialmente necesario, Q, o sea, todo lo que el trabajador necesita, ¿sí? Todo el tiempo de trabajo que se necesita para producir lo que el trabajador consume, ¿ya? Para cubrir todos esos elementos, ¿ya? No es igual al salario que en la práctica se le paga al trabajador, al salario de mercado, ¿ya? Entonces es normal que en el salario de mercado tengas otros elementos, ¿ya? Resulta ser que si un trabajador que mete una buena labia para que le paguen un buen salario diciendo, no, yo sé hacer todo, yo sé hacer esto, lo otro, y tal vez no sabe hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que al menos por un inicio el salario que le pagan puede estar por encima del salario adecuado, ¿ya? O a veces puede pasar al revés. Es una persona bien tímida, callada, que bueno, ya le contrataron por pena con un salario mucho menor, al que realmente se merece cuando ya empieza a trabajar y empiezan a ver que realmente se puede hacer más cosas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser entonces que el salario de mercado, así como el precio de mercado, puede diferir del salario adecuado, que es análogo al precio directo. Ya, sigamos. Ahora, hablando de salarios, vemos que hay un componente que es vital, mínimo, y es la subsistencia individual y familiar. O sea, si no se cubre ni siquiera eso, no solo que la fuerza de trabajo no se va a poder reproducir de forma adecuada, el trabajador literalmente se empieza a morir, o se empiezan a morir sus descendientes. Entonces, ese salario o ese término que está ahí merece su propia definición. Entonces vamos a poner en la definición 45, ¿sí?, al salario de subsistencia. Entonces, ¿qué vamos a entender por salario de subsistencia? Entonces, vamos a entender o llamar al salario de subsistencia aquel salario que cubre la subsistencia individual y familiar, ¿ya? Entonces, este sería el salario que cubre subsistencia individual y familiar. Entonces, es bastante individual y familiar. Es bastante común escuchar que a veces se dice que, bueno, el salario
en economía política es bastante común hablar justamente de eso, del salario de subsistencia, ¿ya? Entonces, si quieren, sería ese salario, pucha, el básico, no el básico de la canasta básica, cosas así, o el salario mínimo. Es el básico para sobrevivir, ¿sí? El que te da lo mínimo para que no te mueras de hambre tú o no se muera de hambre tu familia, ¿ya? Entonces, ese le vamos a poner como W. S, entonces, de subsistencia, que sería igual a la suma de la subsistencia individual más la subsistencia familiar. Entonces, esa es básicamente la idea de este salario de subsistencia. Y obviamente este salario de subsistencia ya nos pone a reflexionar sobre las condiciones mínimas necesarias, ni siquiera para trabajar, sino para sobrevivir. Entonces aquí el tema calórico podría ser relevante, ¿no? Tal vez, no tal vez, creo que existen estimaciones del mínimo de calorías que un ser humano debe consumir para vivir, ¿no? Entonces eso podríamos asociarle a este salario, ese salario mínimo, o sea, mínimo. Ok, sigamos. Entonces, ya con la definición de salario, y obviamente sus diferentes formas, podemos ahora concentrarnos o darle nombre a este grupo de trabajadores, que si nos ponemos a reflexionar, son un grupo de trabajadores cuya vida se enfoca en algo muy pequeño, el salario. En un salario que mínimo debería cubrir tu subsistencia. Pues estamos pensando en gente que está trabajando, está intentando trabajar, o sea, eso más está buscando la forma de trabajar en el mercado de fuerza de trabajo, está vendiendo sus capacidades para no morirse de hambre. O sea, casi el hambre, la subsistencia, algo la capacitación y algo una condición digna, si quieren histórico moral tiene que ver con, entre comillas, lo digno. Es lo que está buscando esta gente. Entonces hay que ponerles un nombre. Entonces este grupo de personas le vamos a poner un nombre, les vamos a llamar la clase trabajadora, ¿sí? Productiva asalariada. ¿Sí? Entonces ya cada término tiene su sentido. Clase porque es un grupo, es una clase social, grupo de personas que ocupan lugar en la producción. Trabajadora porque usa su fuerza de trabajo, trabajando. Productiva porque usa obviamente esa fuerza de trabajo en la producción. Y asalariada porque recibe un salario. ¿Sí? Si se quiere, este grupo de personas es lo más cercano que podríamos decir que se encuentran al concepto o a la noción del proletariado de Marx. Al menos cuando Marx habla del proletariado en el tomo 1 del Capital y luego en el tomo 2 y 3, especialmente el tomo 1, ese proletariado del cual habla Marx sería este grupo: trabajadores en la producción que reciben un salario. Entonces, ya la definición por sí misma, el nombre, ya es bastante elocuente de lo que estamos nosotros hablando, ¿no? Entonces vamos a decir que esta es una clase trabajadora productiva. ¿Sí? Voy a usar siglas aquí. Clase trabajadora productiva que vende su fuerza de trabajo. Que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. A cambio de un salario. Cambio de un salario. Y bueno, obviamente si son trabajadora productiva usan su fuerza de trabajo en la producción, ¿ya? Y usan su fuerza de trabajo en la producción. Diferencia con otras clases trabajadoras que hemos visto hasta ahora. Esta clase trabajadora productiva asalariada, y eso me olvidé de poner en el documento, pero ya lo voy a incluir, ¿ya? Esta clase trabajadora productiva asalariada, ¿sí?, se caracteriza por ser, y aquí Marx es un tanto cruel, dice, por ser doblemente libre, entre comillas. Doblemente libre. Es libre para vender su fuerza de trabajo o morirse de hambre. Esta es la primera libertad que tiene. Entonces es libre de vender su fuerza de trabajo, vender su fuerza de trabajo o morir de hambre, o no, morir de hambre, entre comillas, ¿no? Y también es libre de todo medio de producción, ¿ya? Entre comillas, libre, está liberada de todo medio de producción, o sea, no tiene medios de producción, ¿ya? Libre de medios de producción, o sea, no tiene, no posee, ¿ya? Entonces eso dice Marx, son doblemente libres.
Libres en el sentido de que, bueno, pueden vender libremente su fuerza de trabajo o morir de hambre, y libres de medios de producción, no tienen medios de producción. Entonces, estas personas no son esclavos, ¿sí? O sea, pueden escoger no vender su fuerza de trabajo, ¿ya? Se mueren de hambre nada más. Y aparte, se mueren de hambre porque son libres y no tienen medios de producción, por tanto no tienen cómo producir de forma autónoma, ¿ya? Entonces la diferencia con un campesino, o sea, con un productor mercantil simple. El productor mercantil simple sí tenía su propiedad de medios de producción. En cambio, la clase trabajadora productiva asalariada no posee esa propiedad. Ok.